Hola, profesor, compañeros. Somos el grupo número 5 quien les habla, compañero David Ezequiel Ordóñez Castro, líder del grupo. Bien, antes de hablar de ocho delitos sumamente importantes, voy a dar una introducción referente a lo que vamos a estudiar más a fondo más adelante. Bien, el orden colectivo es el cimiento irrenunciable que sostiene la convivencia pacífica, la estabilidad democrática y el desarrollo sostenible de nuestro país. Como este orden se fractura, no solo se lesionan intereses individuales, sino que socava las estructuras esenciales del Estado social de derecho, se erosiona la confianza en las instituciones, se debilita la economía y se compromete el futuro de las generaciones. El Código Orgánico Integral Penal, que era los mandos constitucionales, tipifica estas conductas como graves amenazas al sumat cansai, como todos los sabemos que significa el buen vivir. Los delitos como la corrupción sistemática, la resistencia a la autoridad, el sabotaje ambiental o la falsificación monetaria comparten un rasgo letal: su capacidad para desarticular la cohesión social, desviar recursos públicos y quebrar el pacto que nos une como país. Estas protecciones penales se articulan de ocho ejes interconectados, que abarcan desde los ataques a la responsabilidad ciudadana y a la eficiencia del Estado, hasta los crímenes que hipotecan nuestro desarrollo, vulneran la soberanía económica y aniquilan la fe pública y los derechos democráticos. Combatirlos exige más que sanciones, demandan prevención, transparencia y una ciudadanía alerta. En esta exposición exploraremos cómo el derecho especial penal se rige como última bastión para defender lo que es de todos, que en sí es el bien común o el Sumat Kansai. Bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio y paso a mi compañera Sara Góngora, que expondrá los dos primeros temas. Gracias. Muy buenas tardes, profesora y compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar sobre los delitos contra la responsabilidad ciudadana. Bueno, en el marco jurídico ecuatoriano, estos delitos contra la responsabilidad ciudadana se entienden como aquellas acciones que atentan contra el ejercicio libre, informado y legítimo de los derechos de participación. Estos delitos están regulados en el COIP. A continuación vamos a ver unos cuantos ejemplos sobre estos delitos. Bueno, un ejemplo de esto es el fraude electoral, contemplado en el artículo 280 del COIP. Este delito ocurre cuando alguien altera los resultados de una elección, vota más de una vez o utiliza identidades falsas. Esto perjudica la transparencia del proceso electoral y va en contra de la voluntad popular. Perdón. También está el delito de la obstaculización del proceso electoral, que sanciona a quien impide o dificulta el derecho normal de una votación. Por ejemplo, que bloquee el paso de recintos electorales. Y otro delito también sería, por ejemplo, el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que se da cuando no se obedece órdenes dadas de una autoridad dentro del marco legal, o cuando se niega a cumplir con una convocatoria pública obligatoria. En conclusión, estos delitos como afectan a la confianza a las instituciones democráticas y a la participación ciudadana también. Cosa que es deber de todos respetar las leyes y participar activamente en la vida democrática del país y la responsabilidad y la ética. También les voy a hablar sobre los delitos contra la eficiencia de la administración pública. Bueno, estos delitos afectan directamente el bien funcionamiento del Estado y la confianza ciudadana de las instituciones públicas. Asimismo, encontramos tipificados o regulados estos artículos en el COIP, y uno de los delitos más conocidos es el peculado, que está en el artículo 278, que ocurre cuando un funcionario público utiliza bienes o fondos del Estado para beneficio propio o de terceros. Es un acto de corrupción que perjudica a todos los ecuatorianos, porque estos recursos deben ser bien utilizados, obviamente, para el pueblo. Otro delito es el cohecho, que se da cuando un servidor público acepta sobornos, regalos o beneficios, o deja de hacer algo dentro del marco legal de sus funciones, es decir, vende su función pública a intereses privados. También está el tráfico de influencias, que es cuando una persona usa su poder o su contacto dentro del Estado para obtener favores o beneficios indebidos para sí mismo o para otro. Estos delitos no solo son ilegales, sino que también generan desigualdad, impiden el desarrollo del país y dañan la confianza de los ciudadanos en las instituciones. O sea, en resumen, la eficiencia de la administración pública es clave para que un país funcione correctamente.
Y como ciudadanos debemos exigir transparencia y también actuar con honestidad si algún día llegamos a ocupar estos cargos públicos. Gracias. Buenas tardes con todos. El tema que voy a exponer ahora es delitos contra el régimen de desarrollo. Como primero tenemos el delito ambiental, que es una acción que contamina gravemente el agua, el aire o suelo, o que daña ecosistemas al manejar residuos peligrosos o traficar especies protegidas. Como segundo punto tenemos en la explotación laboral, que es uso de trabajo forzoso, infantil o en condiciones que afectan la salud y dignidad de las personas, especialmente por deudas o obligaciones. El daño al patrimonio cultural es la destrucción, robo o comercio ilegal de objetos arqueológicos y culturas que tienen valor histórico para el país. También tenemos la usurpación o acaparamiento de tierras, que es una ocupación o apropiación ilegal de territorios comunitarios o protegidos, violando derechos colectivos o ambientales. Las actividades mineras o extractivas ilegales son operaciones mineras sin permisos o sin cumplir normas ambientales y laborales que causan daño y no contribuyen al desarrollo del país. Los delitos contra la administración aduanaria son las pérdidas fiscales millonarias, que se refiere a evitar pagar impuestos por importación o exportación como aranceles o el IVA, causando pérdidas al Estado. La competencia desleal es que esta ocurre cuando ingresan productos al país sin control o con precios falsos, afectando negativamente a las empresas legales nacionales. La inseguridad también es una entrada de productos prohibidos o restringidos, por ejemplo, las armas, drogas, los productos tóxicos o falsificados, que ponen en riesgo la seguridad y la salud pública. Como cuarto punto tenemos la distorsión del mercado, que este consiste en llenar el mercado con productos de baja calidad o sin garantía de origen, lo que engaña a los consumidores y afecta a los comerciantes formales. Muchas gracias. El siguiente punto es el delitos contra el régimen monetario. Bueno, en sí, los delitos contra el régimen monetario son aquellos que afectan directamente o indirectamente la estabilidad, integridad y confianza en el sistema económico y financiero de un país. En especial, en lo que respecta a la moneda oficial, el control legal sobre su emisión, circulación, falsificación y uso. Estos delitos sobacan directamente estos pilares generando como inflación. ¿Qué es la inflación? Es la circulación de una moneda que aumenta la masa monetaria sin respaldo, devaluando la moneda real. Pérdidas a ciudadanos e empresas. Quien recibe esta moneda falsa o un título de valor alterado sobre un perjuicio económico directo. Desconfianza en el sistema financiero. Minan la seguridad en transacciones básicas como usar el efectivo o depositar cheques. Lavado de activos. En sí, la moneda falsa o documentos alterados pueden usarse para banquear el dinero de otras actividades ilícitas. El COI tipifica principalmente como la falsificación de moneda, que es fracción o alteración o introducción y distribución de billetes o monedas falsos con apariencias auténticos. Falsificación de títulos, valores, cheques, pagarés, creación. Esto fraudulenta estos documentos para obtener un beneficio económico ilícito. Emisión regulación de cheques. Bueno, al emitir esto, cheques sin fondos suficientes disponibles con la intención de defraudar en las modalidades del COIT. Tipifica como delito. Bueno, en el Estado, como responsable de la política monetaria en la Constitución, el artículo 285-303 tiene el deber primordial de proteger la integridad de la moneda nacional y de los instrumentos que facilitan las transacciones económicas legítimas. Bueno, las penas son proporcionales al daño potencial masivo que estos delitos causan la economía nacional y la confianza del sistema financiero. Delitos económicos. Bueno,
En el punto 6, los delitos económicos son aquellas conductas ilícitas que afectan al orden económico, financiero, patrimonial de una sociedad, donde se caracterizan por involucrar actividades fraudulentas o engañosas como buscan un beneficio económico. Generalmente consta de un perjuicio colectivo del sistema o del sistema financiero. Bueno, estos delitos te afectan directamente al orden económico, la libre y la legal competencia, donde la equidad y, y las relaciones comerciales de su consumo, eh, se, su principal característica es el daño colectivo y difuso. Perjudican a amplios sectores de la población, especialmente los consumidores pequeños, sectores económicos más débiles, distorsionando el funcionamiento al sano del mercado. Bueno, el COI combate prácticas abusivas como la usura, donde se cobra intereses exorbitantes y manifestantes distorsionados en las operaciones crediticias, aprovechándose de la necesidad o ignorancia de las personas. Especulación masiva, donde altera artificialmente los precios de bienes a primera necesidad, como alimentos o medicinas, mediante rumores falsos o maniobras engañosas. El acaparamiento retiene bienes de consumo masivo o primera necesidad fuera del mercado con el fin de generar escasez artificial, donde provoca una alza legítima de precios. La práctica colusorias, acuerdos secretos entre competidores para fijar precios, repartir mercados o limitar producción, eliminando la competencia real en perjuicio del consumidor. Este, la publicidad engañosa también indica un error al consumidor sobre características, precios o beneficios de un producto o servicio. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Hoy voy a hablarles sobre dos tipos de delitos que están contemplados con el COIP, que es el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Me referiré específicamente a los delitos contra la fe pública y los delitos contra los derechos de participación. Delitos contra la fe pública. Estos delitos ocurren cuando una persona altera, falsifica o manipula documentos o elementos que aparentan ser verdaderos, con el fin de engañar y obtener algún beneficio ilícito. Vamos a ver los principales tipos. Tipo, falsificación material de documentos. Aquí alguien altera físicamente un documento, ya sea público o privado. Por ejemplo, cambia datos en una partida de nacimiento, una factura, un título de propiedad o incluso un pasaporte. Falsificación ideológica. Este es un punto distinto. En este caso no se altera el documento en sí, sino que se redacta con información falsa, aunque esté firmado correctamente. Por ejemplo, cuando un funcionario emite un certificado con información falsa, pero sí lo firma él mismo. Uso de documento falso. Consiste en presentar o utilizar un documento falso, sabiendo que lo es, como si fuera verdadero. Por ejemplo, usar un título profesional falsificado. Suplantación de identidad. Hay que una persona se hace pasar por otra, utilizando datos o documentos falsos para beneficiarse de alguna forma, como obtener un crédito o cometer otros delitos. Falsificación de sello, marcas o contraseñas oficiales. Este delito consiste en crear o usar copias ilegítimas de sellos que pertenecen al Estado o a empresas, lo cual también puede engañar a las autoridades o al público. Como título número 8, delitos contra los derechos de participación. Este tipo de delitos afectan al derecho que tenemos todos los ciudadanos a participar libremente en los procesos democráticos, como elecciones, consultas o decisiones públicas. El COI sanciona varias conductas como la siguiente. Fraude electoral. Ocurre cuando se manipulan actas, votos o padrones electorales. También incluye alterar los resultados de una elección de forma intencional. Compra y venta de votos. Se trata de ofrecer o recibir dinero, favores o bienes a cambio de votar por alguien de no votar. Coacción electoral. Esto pasa cuando se amenaza, se intimida o se presiona de forma ilegítima a los votantes para influir su decisión. Uso indebido de recursos públicos.
en el uso de bienes del Estado como vehículos, dinero, personal público para apoyar un partido o candidato en campaña. Obstrucción de mecanismos de participación. Aquí se impide que las personas participen en procesos como consultas populares o asambleas, lo que afecta a su derecho a ser escuchados. Difusión de información electoral falsa. Sucede cuando se difunde información falsa con el objetivo de manipular o alterar el proceso electoral. Como hemos visto, estos delitos no solo afectan a una persona, sino toda a una sociedad. La fe pública y el derecho de participar son fundamentales para la democracia y la confianza de las instituciones. Por eso es tan importante conocerlos, prevenirlos y denunciarlos como se presente. Muchas gracias. Listo, una vez expuesto estos 8 temas, bien, daré una conclusión general de estos 8 temas que hemos visto. Se diría que los delitos contra el orden colectivo trascienden la manera de afectación individual, destrozan pilares vitales de nuestra democracia, atacan la legitimidad de la autoridad, la honestidad del Estado, la sostenibilidad y la confianza en las transacciones cotidianas. Más grave aún, aniquila la esencia misma de la democracia. El derecho de la ciudadanía a participar libre e informadamente, el COIT, al tipificar rigurosamente estas conductas en sus 8 ejes, cumple un mandato constitucional ineludible, que es proteger el summa consent, como bien sabemos, es el buen vivir. Sin embargo, esta herramienta legal es necesaria, pero no suficiente. Requiere de leyes ágiles frente a nuevas formas de crimen, un sistema judicial independiente y eficaz, un sistema político preventivo y robusto, como transparencia institucional y educación cívica. Y sobre todo, una ciudadanía activa que exige sus derechos, que cumpla sus deberes de denuncia de la corrupción. Solo así, con el derecho penal especial como último escudo, no como única solución. Debemos construir la cultura de legalidad y respeto al interés colectivo que anhela nuestra Constitución. Defender estos bienes jurídicos es, en esencia, defender el alma de la nación plasmada en nuestra Carta Magna. Sin más, espero que haya sido nuestra exposición de sobre profesor y compañeros. Muchas gracias.